no entendía por qué le decía, vamos a leer la palabra, o vamos a leer la palabra de Dios. Ahí también escuchamos que se le llama la escritura. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es así? La Biblia, hermano, sabemos que la palabra Biblia viene, de un origen de una palabra griego que es biblión, o una palabra latín que es la Biblia, que significa el libro. Ahora, también se conoce como la palabra de Dios. Si nosotros vamos a nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al libro vamos a leer unos cuantos pasajes. El libro de Hebreos, capítulo 4. El versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios, estamos viendo, hermanos, las diferentes maneras de nombrar la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibiste no como palabra de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo aclara de que esto es palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces dice la palabra de Dios, que en la verdad, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, que viene de Dios, no de los hombres. Y así, hermano, hay otros pasajes, otros versículos en la Biblia que podemos también leer. Podemos ir allá, se los digo: Efesios 6:17, Salmo 18:30, Salmos 33, 4 al 6, hablan de la palabra de Dios, referencias de que a este libro, a la Biblia, también se le conoce como la palabra de Dios. Pero también, hermanos, se le conocen como las escrituras o la escritura. Okay, lo podemos ver en algunos pasajes. Podemos ir a Marcos, capítulo 2, versículo 10. Marcos 12:10. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ni aún esta escritura habéis leído. Entonces aquí vemos referencia al uso de la Biblia como las escrituras. Si vamos también al libro de Lucas, capítulo 4, hermanos. Lucas, capítulo 4. Podemos ver en el versículo 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, estamos viendo la palabra de Dios, o la Biblia, o las escrituras, se refiere siempre a lo mismo. También, hermanos, lo conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que la Biblia cristiana es el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Entonces, esos son algunos de los nombres que se le dan a la Biblia. Ahora, la canonicidad de la Biblia, vamos a hablar un poquito del canon de la palabra de Dios. Primero, ¿qué es el canon? Sí, quizás alguno haya escuchado en algún momento esto del canon de las Escrituras. ¿Okay? Y quizás no sepa de qué se trata, pero le voy a decir: el canon simplemente se refiere a la lista de los libros de la Biblia que oficialmente han sido aceptados. Básicamente es eso. El canon es la composición, son los libros que componen la Biblia. El canon cristiano del Antiguo Testamento, esto es bien importante, hermanos, conocerlo. El canon cristiano del Antiguo Testamento se corresponde con las Sagradas Escrituras hebreas. Déjame decirte algo. Si la Biblia Reina Valera 1960, hermano, contiene su Antiguo Testamento
¿ok? El Antiguo Testamento se corresponde con lo que los judíos conocen como la Tanaj. La Tanaj es la Biblia judía. La Biblia judía es exactamente el Antiguo Testamento de la Biblia que nosotros tenemos en nuestra Biblia Reina Valera. ¿Okay? Los judíos, hermanos, no leen el Nuevo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no es parte de su libro santo. ¿Okay? El libro santo de ellos es el Antiguo Testamento. Entonces, es el Antiguo Testamento de nuestra Biblia Reina Valera que se corresponde a las escrituras del pueblo judío. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué hago el resalto de esto de esta manera? Hay Biblias en el Antiguo Testamento, tienen más libros que el libro que nosotros tenemos. No todas las Biblias, hermanos, son iguales. No todas las Biblias son iguales. Y esa es la importancia del estudio del día de hoy. ¿Por qué la Biblia Reina Valera 1960 es la Biblia que debemos tener? Okay, eso lo vamos a ir respondiendo a medida que vamos haciendo estudio de esta serie. Pero lo que te quiero decir es que si tú vas y buscas una Biblia judía, okay, de los libros de hoy en día en cualquier librería, okay, vas a ver que va a coincidir con el Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera 1960. Hay algunas Biblias que le añaden más libros al Antiguo Testamento y que no lo tienen los judíos. Entonces, simplemente pensar lo siguiente. Si los judíos leen el mismo libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, y hay algunas Biblias que tienen más, que le añadieron cristianos, añadieron al Antiguo Testamento otros libros, debemos nosotros hacer uso de esas Biblias. Fíjate cuál es el problema. Esos libros adicionales que conseguimos en el Antiguo Testamento, en algunas Biblias, añaden doctrinas diferentes a las que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, fíjate algo. ¿Quién añadió esos libros? El pueblo judío, cuando ellos hicieron su canon, cuando ellos armaron su Biblia. No, ellos no. El pueblo judío al final se ha manejado con los mismos libros que nosotros nos manejamos en el Antiguo Testamento. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, hoy en día, ¿okay? En el Antiguo Testamento consta de estos libros y, como lo dije, algunas Biblias que contienen algunos libros adicionales. Voy a comentar esto un poquito más adelante, ¿okay? Voy a darle más detalle de esto, pero lo que sí te quiero decir es que el canon del Antiguo Testamento coincide, ¿okay?, con el canon hebreo de las Sagradas Escrituras. Y me refiero a la Biblia que nosotros tenemos en nuestras iglesias. Si usted no sabe qué Biblia tiene, vaya y revise en la primera página de su Biblia, en la segunda página, y le voy a decir el tipo de la Biblia, ¿verdad? Y ahí va usted a saber, ¿okay?, qué Biblia tiene. Es bien importante saber la Biblia que usted está manejando, y estas cosas las vamos a estudiar más adelante. Ahora, hablando del canon de la Biblia, hermanos, hay varios, en los tiempos bíblicos, hermanos, se escribieron muchas cartas, muchos libros. ¿Okay? Nosotros manejamos 66. Nosotros tenemos 66 libros en nuestra Biblia. ¿Okay? Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Déjame decirte algo. En los tiempos del Nuevo Testamento se escribieron más de 27 libros. Hay muchos libros que se escribieron, muchos otros que no están incluidos acá. ¿Okay? Ahora, ¿por qué eso es así? ¿Por qué no están incluidos todos? Hermano, porque no todos los libros se consideraron inspirados por Dios. Algunos aspectos que se consideraban para someter a prueba, ¿okay?, el canon o los libros que iban a constituir el canon del Nuevo Testamento. ¿Okay? Asimismo, del Antiguo Testamento. El libro debería tener autoridad, hermano. Debería ser profético. Se que hablar de la palabra de Dios. Que reclamar ser de Dios. ¿Okay? Que el libro, hermano, haya sido escrito efectivamente por un hombre que haya sido demostrado ser
utilizado por Dios, ¿ok? Y que haya sido aceptado por los creyentes de la iglesia primitiva en aquel tiempo. O sea, habría que entender, hermano, que cuáles eran los libros que se leían, o los pergaminos, ¿verdad? Los documentos que se leían en la iglesia primitiva. Recordemos, hermano, que en los tiempos de los hechos de los apóstoles, en los tiempos en que se estaba comenzando la iglesia, no había Nuevo Testamento. Había una cantidad de manuscritos que había una Biblia que era el Antiguo Testamento, pero no había Nuevo Testamento como tal. Entonces se pasaban las cartas de iglesias a iglesias, ¿okay? Y después con el tiempo empezaron a reunirse y a definir qué libros eran los que realmente se estaban leyendo en las iglesias, y empezaron de esa manera a constituir el canon del Nuevo Testamento. Fíjate, el Antiguo Testamento consiste de 39 libros. Te voy a decir algo, en el concilio de Jamnia, que se celebró alrededor del año 90 después de Cristo, es cuando los rabinos, hermanos, fijaron oficialmente los límites del canon judío. Es donde ellos incluyeron los 39 libros de la Biblia hebrea actual, ¿okay? Y ellos lo dividieron en la ley, en los profetas y en los libros poéticos, ¿okay? Ahora nosotros, si vamos al libro de Lucas, capítulo 24, podemos ver cómo se hace mención de esta división en la palabra de Dios. En Lucas 24:44, hermanos, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando se habla de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley, de los profetas y de los salmos, se refiere en general de los libros poéticos. Entonces, en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Okay? Entonces, de esta manera está dividida en tres partes, digamos, de tres formas, los libros del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora, el Nuevo Testamento son 27 libros, y ese grupo de 27 libros se puso junto, digámoslo de esta manera, más o menos un poquito antes del año 400 antes de Cristo. ¿Okay? Lo que hicieron fue que se reunían los que se conocen como los padres de la iglesia, ¿okay? Y entonces determinaron cuáles eran los libros por los que valía la pena perder la vida, los libros que realmente contenían palabra de Dios, los libros que habían sido los libros que siempre se estuvieron, ¿verdad? Leyeron las congregaciones desde los tiempos de los apóstoles. Entonces se llegó a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento hoy en día. Entonces lo que sucedió es que se unió el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y de ahí se crea lo que es la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, yo le hablaba, hermano, también de unos libros que están incluidos en el Antiguo Testamento de algunas Biblias. Por ejemplo, si usted lee una Biblia católica, que usted va a conseguir más, ¿verdad?, de 39 libros en el Antiguo Testamento. Estos libros se conocen como libros apócrifos, ¿ok? Y lo que sucede con estos libros, hermano, es que no son aceptados como libros inspirados. ¿Okay? Son libros que estuvieron circulando entre el pueblo judío durante los tiempos de Cristo, que tenían existencia durante los tiempos de Cristo, hermano. ¿Ves? Entonces, ¿pero qué sucede? En el momento en el que los rabinos judíos tienen que hacer la decisión de cerrar su Biblia, de que libros sagrados van a tener, ellos no consideraron estos libros. Y nosotros hoy en día seguimos trabajando con este grupo de libros, que ese grupo de judíos definitivamente cerraron, que deberían ser los libros que estuviesen contenidos dentro del Antiguo Testamento, o dentro de lo que sería la Tanaj, que es la Biblia hebrea. Okay, entonces, los libros apócrifos, okay, te voy a mencionar algunos de ellos. Okay, están Primera y Segunda de Esdras, está un libro que se llama Tobías, Judith, existen adiciones, hermanos, en el libro de Esther. Hay otro libro que se conoce como Sabiduría de Salomón, hay otro que se conoce Eclesiástico, Baruch, Susana, el Cántico de los Tres Jóvenes, Bel y el Dragón, la oración de Manasés, y están los bien famosos Primera y Segunda de Macabeos. ¿Okay? Entonces, todos estos libros, hermanos, existen en algunas Biblias, no en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque no fueron considerados inspirados.
el pueblo